la primera nota que tenemos para compartir en este jueves 19 de agosto y ya lo tenemos a Hernán Alacia, docente de la Universidad Nacional de Villa María y del ESIL. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco de clima. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Sí, se escucha, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Ahí ahora te escuchamos. Hola, ¿Cómo estás, Hernán? bien, bien. Acá estamos llevando de la mejor forma estos cambios bruscos de temperatura. No, Hernán, pero la verdad que como quien diría las viejitas de antes, dicen, qué tiempo loco. Y la verdad que estamos con esas temperaturas. Ayer podíamos disfrutar de una temperatura súper agradable, ya la gente se puso el pantalón corto, la remera, algunos musculosas, y bueno, y salieron a disfrutar de un día fantástico. Se podía ver gente por toda la costanera, por la plaza, ya tomando helado. Y de repente hoy ya nos despertamos con una temperatura, pero totalmente diferente, donde parecía que iba a llover, donde había bajado la temperatura y después tipo 2 de la tarde ya empezó a pegar de nuevo el sol. ¿Qué pasa con esto? Y es algo, a ver, si bien estamos, a medida que va pasando el tiempo, una época cada vez más variable en cuanto a de 1, 2 o 3 años, creo que se va acentuando cada vez más esto de eh, la no tan clara división de estaciones en el año. Eh, entonces uno por ahí estaba acostumbrado que cada 3 meses, los 21 o el 21 de diciembre, bueno, cuando correspondiese el cambio de estación, prácticamente o se adelantaba algunos días o se retrasaba. Y hoy tenemos una mezcla de esas variables, fundamentalmente temperatura, humedad, viento, que nos llama un poco la atención. Así que, bueno, si bien en este agosto, y como en varios agostos anteriores, tenemos siempre un clima seco, se ha visorado, además de la sequía que por ahí abunda en el invierno, picos de temperatura que, bueno, fueron, te acuerdo, de hace bastante que no tenemos un agosto tan variable en temperaturas, ¿no? Así que creo que hay varios factores que quizás estén afectando y llevando a esto. Hernán, cuando hablas de estos cambios bruscos de temperatura, yo me acuerdo de que hace un par de años atrás era mucho más acentuado el tema, por ejemplo, de los cambios. Sabíamos que en invierno las temperaturas eran bajas, bajas, después en el verano lo sufríamos con temperaturas de 38, 39 grados, hasta 40 en algunos años. Y Así, en agosto era el mes de los vientos, de la llamada también tormenta Santa Rosa. Digo, esto también así es. tiene que ver con los cambios que se han ido originando, con el tema del cambio climático tan fuerte que se viene, donde hemos tenido, por ejemplo, huracanes en épocas que no eran las épocas de huracanes, y estamos hablando más que todo en otros países que son los que más están sufriendo este tipo de cambios, ¿no? Sí, yo acá tengo que ser muy responsable, me parece, de lo que digo, y en este caso es una opinión personal. Creo que algún, en cierto porcentaje el cambio climático que se avisora por cuestiones propias del hombre, que en su lucha permanente con la sobrevivencia y la supervivencia del planeta involucra un cambio, digamos, en general, de equilibrio ecológico bastante grande. Creo que sí, en un porcentaje el cambio climático está influenciando en esto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, pensamos que entre este 19 de agosto, hoy, y el próximo 25,
en el NOA tendríamos a lo mejor algunos, o hemos tenido, algunos picos de 40 grados centígrados. En el centro del NOA entre 25 y 35, mientras que en el norte fueron 40. En la región pampeana entre 20, 25 y hasta 30. Y el día martes 17, que nosotros tuvimos acá alrededor de 26 grados, y el miércoles, o sea, ayer, miércoles 18, tuvimos entre 30 y 33 en casi menos de 24 horas. Entiendo que hay algo diferente que está influenciando cosas. Haya variado digamos, ha aumentado la temperatura en ese valor temperatura global del planeta. Entonces a mí me parece que esto también tiene que ver, y tiene que ver muchas veces esto de los episodios que en el mar, a partir de los fenómenos del niño y de la niña, van ocurriendo, y bueno, se genera un combo de cuestiones que creo se van a ir visualizando de esta manera, en mi opinión, ¿no? Bien. Hernán, cuando hablamos de acentuar algunas partes del clima, yo te pregunto, por ejemplo, ¿puede ser que este gran cambio climático lo que tengamos son temperaturas mucho más altas que antes, cuando estamos hablando del verano, por ejemplo, de la época del verano, y que tenemos cada vez menos frío? Mira, yo justamente estaba leyendo ayer, yo entiendo, no sé si va a ser tan así como lo estamos planteando, de que tenemos menos fríos en el invierno y más calor en el verano. Yo creo que lo que va ocurriendo es que cambia en horas las condiciones climáticas de un mismo punto o de un punto referencial como Villa María y alrededores, donde nos pongamos a pensar, por ahí llueve 40 milímetros de acá a 15 kilómetros y en Villa María no está lloviendo y hay sol, o en la propia Villa María tenemos sol y tenemos lluvia, o creo que se va viendo una variabilidad climática bastante más acentuada. Yo no me arriesgo a decir de que tengamos menos frío, y que creo que eso fue ocurriendo en el invierno. Tenemos inviernos más, me parece que más suaves. Sí. Si bien hemos tenido días de bajas temperaturas intensas, por supuesto, pero no tenemos tanta cantidad de días así, si sacamos la cuenta. Entonces, a mí me parece que esto se va a ir acentuando, y hemos tenido calores extremos en fines de enero también. No me arriesgo te repito, tampoco soy especialista, y ni siquiera el propio meteorólogo tiene, en este sentido, es una ciencia imperfecta, pero creo que estos cambios se van notando y creo que esto se va a ir dando, de alguna manera u otra, no va a tardar en notarse, ¿no? Creo que por este lado va a ir ocurriendo el cambio. Sí, vos sabés que cuando recién hablabas este tema, a mí me pasó algo muy gracioso la otra vez, que iba cruzando el puente Alberdi, uno de los puentes que une la ciudad de Villa María con Villa Nueva, y me causó mucha gracia porque estaba lloviendo muchísimo en Villa María, y cuando crucé el puente, y yo te digo casi llegando a la parte de la entrada de Villa Nueva, no llovía. Y habían caído algún par de gotas. Claro. Pero también esto ocurrió que nos enojamos muchísimo, por lo menos yo me hago cargo, los villamarienses y los villanovenses, cuando nevó en Arroyo Cabral, en Ticino, nevó en todos lados, y acá no cayó nada de nieve y nosotros estábamos todos esperando, ¿no? Así es. Cuando pensábamos que iba a ocurrir lo mismo porque estábamos muy cerca. Entonces... Sí. Este ejemplo que vos ponés viene excelente porque, bueno, imaginémonos que ocurrió en un radio de, bueno, supongamos, 30 kilómetros, 15 kilómetros, imaginemos en diferentes puntos de los países vecinos y del continente o del mundo. Volviendo a esto que vos estás diciendo y el cambio climático y demás, los impactos inmediatos
quizás futuro del cambio climático, por lo menos la bibliografía lo indica y algunos estudios lo indican, el aumento del nivel del mar es un indicio, la disminución de los periodos de lluvia es otro indicio, el aumento de los incendios forestales es otro indicio, y obviamente por todo esto que estamos diciendo, la pérdida de biodiversidad de plantas y animales, por cuestiones de que, yo siempre pongo el ejemplo, y disculpe, que antes que se me olvide el ejemplo lo comento, los insectos, algunos pueden morir por el helado, por el frío, y otros se pueden proteger. De repente que el insecto que se protege se prepara para un invierno en donde tengo picos de temperatura, donde esa protección, quizás hasta una protección propiamente metabólica que se prepara por alguna cuestión biológica, le cambia en 24 horas. Imagínate que ese insecto o esa especie quizás no pueda vivir, tenga que irse o mudarse naturalmente a otro lugar, y esa especie se pierde en el lugar donde estaba originalmente, como esa especie, estoy diciendo, en el caso de animales y plantas. Así que es todo un cambio que se va visorando, Sí. y que se observa y al cual tenemos que adaptarnos, ¿no? Bueno, nos pasó con el río Paraná, las imágenes que se veían, que la verdad que nos habíamos quedado todo, que no podíamos creer lo que estaba pasando. Y te acordás, hace muchos años atrás, recuerdo que el 25 de mayo, que era el día del desfile cívico-militar, como todos los años en Villanueva, las temperaturas eran bajitas. Es más, nadie quería ir a desfilar, porque aquellos que íbamos al colegio teníamos que ir de pollera y ni siquiera con los cancanes te tapan el frío. Entonces digo, estos cambios tan bruscos que han ido pasando a través de los años, también tenía que ver con esto que en algún momento se dijo, tenemos que empezar a cuidar el planeta, porque todas las cosas que hoy están pasando eran las que ya se habían advertido en su momento. Sí, es así. Incluso nosotros decimos que el aumento de temperatura global del planeta fue de 1 grado en un periodo de tiempo largo. Pero todo lo que significa ese pequeño número, porque 1,1 es un número pequeño, pero para que sea global, tiene que haber cambiado demasiado las condiciones climáticas en cada uno de los lugares del mundo, y se va observando el fenómeno. Entonces, no es que es de hoy a mañana, pero sí de hoy a mañana podemos, creo que, ir haciendo acciones más efectivas en el cuidado del medio ambiente también, ¿no? Sí. Hernán, hace 2 días atrás, sí, creo que fue hace 2 días atrás, si no me equivoco, me acuerdo que empezaron a través de las redes, viste que hoy las redes son los que nos representan, por así decirlo. Y empezábamos a ver, se empezaron a ver en los diferentes portales y redes, el tema llamaba la atención el sol, cómo se encontraba en ese momento. Ayer fue. Entonces, Sí. todos empezaron a bajar eso. Después, de repente, por supuesto, que nos empezamos a enterar de cómo siempre la mano del hombre empieza a hacer desastres, y nos enteramos de lo que estaba pasando acá nomás, en las sierras de Córdoba, y uno empieza ya a dolerle la cantidad de animales muertos, la cantidad de gente que tuvo que ser evacuada, la gran pérdida que perdimos en cuanto a lo verde, a lo autóctono, pero más allá de eso, llamaba la atención el cielo, el sol. Este tipo sabíamos que no era algo climático, ¿no? Sabíamos que, después nos enteramos que era esto. Pero ha habido cosas raras en el cielo que en algún momento se empezaron a ver. Así es. Yo ayer, bueno, no sé si quizás yo lo primero que me ocurrió ayer fue, bueno, fui a cargar combustible a una estación de servicio, y la persona que me atiende me dice, dice, qué raro está el color no del cielo, sino del ambiente, o sea, del tipo de iluminación que Sí. teníamos.
Entonces, bueno, empezamos a observar, después me llama un colega también de ustedes del canal para charlar un ratito a ver de qué se trataba. Y esto, como decís vos, las redes, si bien uno no está permanentemente, te llega información de algún lado. Y bueno, y efectivamente, esta mañana en una comunicación muy rápida, nosotros bueno, personalmente tenemos una vinculación con Gerardo Barrera, quien es el referente del Servicio Meteorológico Nacional en el aeropuerto Córdoba, y le preguntaba, lo único, digo, se me ocurrió preguntarle por qué se puede haber visto, si hubo tantos incendios otras veces, por qué se puede haber visto en Villa María esa nube. En realidad, la respuesta concreta de él dice fue porque el viento a esa altura y hasta donde pudo moverse el humo, lo llevó hasta ese lugar y bueno, yo personalmente entiendo que al tener personalmente lo analizaba de esta manera, ¿no? Al tener una temperatura bastante elevada en el ambiente, toda esa masa, que en realidad es una masa gaseosa, pero también tiene sólidos en suspensión, lo que es más liviano pudo haber subido por ayuda de esa temperatura elevada y la velocidad que teníamos del viento, la parte un poco más alta, digamos, no tan a la altura del nivel de las personas, puede haber sido una velocidad, pero que tampoco fue tan elevada. Entonces, el viento en algún momento pasó a esa masa por la ciudad con una velocidad quizás elevada, pero como estaba tan alto, permaneció un tiempo, ¿no es cierto?, en el ambiente y Sí. haciendo una especie de sombra que vivimos, ¿no es cierto? Yo creo que fue una cuestión muy sencilla de la física, pero bueno, que no deja de ser llamativa por el hecho de que es humo, y tiene que haber sido una gran cantidad de humo, porque Sí, perduró un tiempo importante, ¿no? totalmente, totalmente. Hernán, ya para ir cerrando la nota, una nota muy linda y la verdad que es bueno hablar de estos cambios climáticos y de todo lo que pasa, no solamente acá, sino en el mundo, con tiempo de curar algo, ¿no? Curar, Perdón, cambiar, sí. proteger, no sé, hacer algo. El humano hoy, que es el único encargado de todo lo que está pasando, Vos, ¿tenemos vos tiempo? me haces una pregunta compleja de responder. Yo creo que siempre estamos en tiempo de colaborar, pero son creo que actitudes individuales de las que tenemos que hacernos cargo, indudablemente. El hecho de, yo venía transitando tranquilamente, o no, hoy del trabajo a mi domicilio particular, y cuando vos tenés un papel en la mano, agarrá y pará y ubicalo en un tacho de la basura. Ejemplo, Ujú. para que alguien lo recolecte y lo ponga en un lugar y no se disemine por cualquier lado y forme parte del ecosistema. Estoy diciendo un papel, ¿eh? Pensemos después en un grupo de residuos que también ese papel suma al resto y suma una cantidad importante que genera la ciudad, que generan pueblos, que se generan ciudades. Yo creo que estamos a tiempo de minimizar ese tipo de acciones eh, perjudiciales y colaborar desde todo punto de vista. La persona común, el grupo de empresas que se dedican a una u otra actividad que generan residuos, donde se pueden tratar. No estoy diciendo que desaparezcan empresas, ni mucho menos. Estoy diciendo que se cuide, que se seleccione la basura, que se reprocese lo que se puede reprocesar, que se reaproveche, que se haga sustentable el sistema. Yo creo que estamos a tiempo y se van logrando cosas. Totalmente. Entiendo que hay un cambio de paradigma en la población, pero que va a llevar tiempo. Entiendo que va a llevar tiempo y bueno, tendríamos que tener paciencia, pero no dejar de pensarlo a esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Hernán, querido, muchísimas gracias por estar conectados Un placer. este día jueves. Un placer también escucharte y seguiremos dialogando Bueno, porque este ida y vuelta y esta necesidad de empezar a salvar el planeta, yo creo que es una necesidad de todos. Así que ya vamos a estar nuevamente en contacto.
Muchas gracias por estar en Conectadas. No, por favor, cuando lo dispongan a disposición y que sigamos pasando bien la semana. Gracias.